celebra el cumpleaños de ayer, hermanas. Felicidades, Martita. Dios te bendiga y te conserve muchos años con ese Ayer- espíritu de servicio, con ese amor sí, al Señor y a tu felicidades, comunidad. Marta, felicidades. Gracias, gracias, hermanitas. Gracias. Fue antier, perdón, el 16, hermanas, pero hoy fuimos a festejarlo porque mi hermano ya se regresa hoy al DF. Muchas gracias. Ya le puse Sí, grabar en la nube. Lupita, te voy a poner como anfitrión y me voy a gracias. salir. Si tienen algún problema, me dices y Ok, me regreso, ¿sí? Déjame ok, ponerte como gracias. anfitrión. Al Ándale. terminar nada más nos salimos y ya. Sí, igual que siempre. Ok, Ahí nada más le pones pausar te va a salir de la grabación que si quieres detenerlo. Y ok, ya a ver, te voy a poner en anfitrión. ok. Confirmar. Ay, disculpen, Listo. hermanas, me falta mucho de saber de tecnología, pero el Señor, el Ah, Espíritu Santo nos va a instruir. No se desanimen, sigamos caminando. amén. Ya te Gracias, puse, ya lo Martita. puse a grabar en la nube. Espero que si yo me salgo no se desconecte. Pero ahorita que yo cierre mi sesión te fijas si siguen en la reunión, me pones nada más un ok en el WhatsApp para saber que siguen en esta sesión, ¿ok? Ok, hermana, que tu Bendiciones. hermano regrese sano y salvo de mente, alma, cuerpo y espíritu a la Ciudad de México. Que el Espíritu Santo lo transporte hasta allá. Bendiciones a toda tu familia. Gracias, Gracias. Martita. Bye. Bye. Déjame quitarme porque dice finalizar la reunión para todos y no quiero. A ver si no se corta, Lupita. Me dices ahorita, ¿sí? Sí, Cuídate mucho, Martita, gusto de verla. Gracias, hasta luego. Bueno, Buenos días, dice, Lupita. voy a poner a alguien más como coanfitrión. No, a ver. una normita, Martita. Sí. Porfa. Oye, no, Por ahí anda Nati, ¿verdad, Normita? Natalie, sí. Para que nos puche si acaso se nos atora. Pero yo no sé si Natalie le sepa las salas de Zoom. ¿Tú Bueno, pues sales? vamos a ver, el Espíritu Santo nos guiará. Amén. Vamos. Bueno, pues hermanas, hermanos, muy buenos días, que la gracia del Señor descienda sobre nosotros y nos dé el espíritu de sabiduría que tanto necesitamos, el espíritu de entendimiento, abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu a recibir esas gracias, esos carismas, esos dones, esos talentos para poder servirle como Él se merece y como Él quiera, como Él nos dirija. ¿Alguien quiere dirigir la oración para aprovechar los tiempos, hermanas? De antemano, muchas gracias por estar en esta transmisión. Espero que en este resumen que vamos a tener, el Espíritu Santo nos dé esa capacidad de retenerlo y también, hermanas, de compartirlo con nuestros hermanos para crecer en el llamado que el Señor nos hace. Este taller no es nada más para intercesores, es para todo tipo de servidor y tenemos el deber de hacer crecer nuestra comunidad con nuestro testimonio, reproducir en nosotros la imagen de Jesucristo y que a través de esa imagen los demás crezcan. ¿Quién se anima a hacer la oración breve para darle introducción al tema y aprovechar los tiempos? Si me permite, Lupita. Órale, adelante. Estamos en familia, hermanas. Adelante. Nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amadísimo Señor, gracias por todas las bendiciones que derramas sobre cada una de nosotras. Gracias porque nos has permitido llegar aquí a este momento, Señor, para recibir la enseñanza, para ser un buen servidor, para hacer lo que tú esperas de nosotros.
Te pedimos, amadísimo Señor, que nos guíes y nos ayudes a dejarnos guiar por tu Santo Espíritu, para que así se haga la obra de nuestro Señor en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que pongas orden, que pongas orden en todos los aspectos de nuestras vidas, Señor, para seguir avanzando en tu servicio. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos tengas permanentemente de tu mano y que esta enseñanza que vamos a recibir hoy, Señor, sea para que nuestro servicio sea más agradable a tus ojos, para que también nuestro servicio, Señor, y nuestra forma de vida y todos los aspectos de nuestro ser, de nuestro vivir, sea un llamamiento, sea una invitación, Señor, a que más se sientan atraídos a enamorarse de ti, Señor. Que no seamos piedra de tropiezo, que antes bien, Señor, nuestra vida sea muy ligada a ti, Señor, y que con nuestro ser y vivir invitemos a más gente para que se enamore de ti. Bendito sea, Señor, quedamos ante tu presencia. Y a Mamita María que nos guíe y nos dé la docilidad que necesitamos. Amén. Normita, al parecer Lolis no puede entrar a la transmisión. ¿Le podrás pasar la liga, por favor? Porque como yo estoy en el celular, no puedo. ¿Me haces favor? Ay, Dios. Yo lo checo, no se apure, gracias, Lupita. Ok, adelante. Buenos días, hermanas, hermanos. Esta mañana estamos aquí para hacer un pequeño resumen de ese tema tan profundo, de ese taller de la vida del quehacer y del ser y quehacer del servidor. Primeramente, hermanos, en ese llamado del taller del ser y quehacer del servidor, lo importante en ese llamado que el Señor nos hizo a ser servidores de la renovación, a ser servidores en el camino de la vida espiritual, echándole ganas a la vida. Perdón, me estoy perturbando, me están saliendo unos mensajes, pero ya estoy en transmisión, Arturo, gracias. Ok. Bueno, nuevamente, el ser y quehacer del servidor. Este taller tan hermoso y a mí me parece muy profundo porque aquí encierra muchas verdades. Hice por aquí un acordeón, hermanas, para las que estuvieron la semana pasada. Si hicieron ahí por ustedes una pasadita en ese taller del quehacer y ser válgame, estoy bien perturbada, Señor, dame la paz, dame la paz. Los que hicieron ese paso por el taller de ser y quehacer del servidor en la renovación carismática católica en el Espíritu Santo, ojalá podamos ver tanta riqueza que hay en este tema. Pues bueno, empecemos por la primera parte. La primera parte es el ser del servidor. El ser del servidor es reconocerme quién soy yo. Y lo primero que nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica es, yo soy un hijo muy amado de Dios. ¿Para qué me creó Dios? Para conocerle, amarle y servirle en esta vida y gozarle en la vida eterna. Entonces Dios me creó con propósito de la eternidad, a la eternidad. Soy llamado a vivir con Él eternamente. Si yo rechazo ese llamado y esa gracia que me está dando a través del sacramento del bautismo que me hace su hijo, y dice por ahí la cita bíblica, todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos e hijas de Dios. Entonces, con esa gracia que he recibido del bautismo, de ser hija muy amada de Dios, tengo que reconocer quién soy yo. Entonces, si soy una hija muy amada de Dios, mi identidad como cristiana es ser hija de Dios. El Señor me lleva a reconocer que soy llamado para conocerle, amarle y servirle. Entonces, ¿qué es el ser servidor?
pues es la vida en el espíritu que nos permite una visión interna de lo que somos, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra vida personal en función del Espíritu Santo. Y el quehacer del servidor es ya hacer la voluntad del Señor en lo que Él nos pide. Recordemos que para los que han estado en el ministerio de intercesión, se nos enseña como intercesión profética, preguntarle al Señor, ¿cómo quieres que haga las cosas? ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo quieres que te sirva, Señor? Y eso debe de ser también en todo servidor, hermanas, hermanos, sin olvidar nuestra familia. Vivir la evangelización, llevar la evangelización. El ser del servidor es ser dócil al Espíritu Santo. Ese es el objetivo principal del servidor, la docilidad del Espíritu Santo. En esta bendita corriente de gracia que va más allá de un movimiento, sino que es sumergirnos en la gracia y en la presencia del Espíritu Santo. Y así poco a poco, día a día, semana a semana, el Señor nos va a llevar a aguas profundas, a dejarnos sumergir en ese corriente de gracia que nos lleva a conocer más profundamente y a vivir más presente, más profundamente la acción del Espíritu Santo. Recordemos que la primera agua que recibimos es en el bautismo, esa agua material que simboliza que nos lava del pecado original y ya nos sumerge en una vida en la gracia de los hijos de Dios y que al crecer nosotros caminando en la fe somos llamados a servir al Señor, a conocerlo primeramente porque así fue nuestro llamado. Nos dijo como a Mateo, ven, sígueme. Y dice como Jeremías 33:3, llámame y yo te responderé, te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. En esta bendita corriente de gracia, el Señor nos va mostrando esas cosas grandes y maravillosas que nosotros no conocemos. Hemos caminado en conocer un poco más al Padre que nos ama, que es el Padre Creador, en conocer al Hijo que nos ha redimido del pecado del infierno y de la muerte, que nos saca del pecado a la gracia, que nos saca de las tinieblas a la luz. Como servidor, debemos tener en cuenta, antes de hacer, es primero el ser. Poder hacer lo que el Señor me pide hace que me transforme en otro Cristo y al reflejar a Cristo en mi vida, porque ¿qué es lo que hace que refleje a Cristo en mi vida? Pues esa gracia que recibo del Señor, sus dones, sus carismas, sus talentos, y sobre todo al recibir eso se va transformando mi vida en un Cristo vivo, caminante, como decía San Francisco de Asís, con el testimonio evangelizamos. Y así como decía San Francisco de Asís a los discípulos, vamos a evangelizar, y que el discípulo le dijo, pues ¿a qué horas vamos a evangelizar? Salieron en silencio, dieron la vuelta por la plaza, por el lugar y donde ellos iban pasando, iban dejando testimonio de amor, de humildad, de obediencia. San Francisco le dice, ya lo hicimos con nuestro testimonio. La gente sabía quiénes eran ellos, qué hacían. Así nosotros, hermanos, debemos reflejar esa humildad, obediencia y esa santidad que el Señor va haciendo en cada una y cada uno de nosotros al llamarnos a servir. Recuerden que debemos pedir que el Señor nos manifieste el carisma de servirlo y en qué ministerio, para así nosotros, a través de nuestro testimonio, llevar a la conversión a más hermanos y se transformen en otros Cristos, esos Cristos que el Señor quiere.
ese llamado que el Señor nos hace a crecer en conocimiento de la palabra, a conocer, a crecer en el conocimiento de su voluntad y cuál es la voluntad de Dios. Está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, que nos hagamos santos. Y qué grande y qué hermosa es la misericordia de Dios que nos llama, que te ha llamado por tu nombre. Norma Estrella, Lourdes Granados, Marta Solís, como te llames, hermana. Ven, sígueme, que te haré pescador de hombres. Así nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y nos da los pilares del servidor. ¿Cuáles son los pilares del servidor? Los mencioné en los temas pasados. No vienen en el libro, pero son parte de esa investigación del el servicio, del taller, del ser y qué hacer del servidor. Estos pilares del servidor no son los mismos que los pilares del cristiano. Los pilares del cristiano son la oración, los sacramentos, la palabra de Dios, la oración, el rosario y el ayuno. Esos son los pilares del cristiano. Todo cristiano debe tenerlo. Y a ti y a mí y a los hermanos que ha llamado el Señor a servir, los pilares del servidor son estos. Si los estás anotando, qué bueno, hermana. Ojalá este tema se grabe para que crezcamos todos por lo que el Señor nos da a conocer para su gloria, ¿sí? Primer pilar, la apertura al Espíritu Santo. Repito, la apertura al Espíritu Santo. Número 2, obediencia a Dios y a la jerarquía. Número 3, humildad del servidor. Número 4, unidad del servidor. 5, perdón. Esos son los 4 pilares del servidor. La apertura al Espíritu Santo, estar siempre abierto a la acción del Espíritu Santo, a las mociones, para estar en esa bendita corriente de gracia y estar sumergidos en esa agua viva que nos va llevando a esa transformación y esa pureza espiritual. Obediencia a Dios y a la jerarquía de la iglesia. Esa obediencia de lo que el Señor quiere. ¿Cómo podemos saber qué el Señor quiere que haga para mí, para la humanidad? ¿Cómo quiere que lo haga? Pues solamente con los pilares del cristiano. Estar ejercitando la oración, la palabra de Dios, los sacramentos de reconciliación, porque peco, cometo errores, y el sacramento de la Eucaristía, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, asistir a misa, estar en ese sacrificio incruento de nuestro Señor Jesucristo. Luego, la obediencia a la jerarquía. Sabemos que hay una jerarquía. Para empezar, en tu ministerio al que fuiste llamado como servidor, hay un responsable. Tienes que estar en contacto y en obediencia a ese responsable. Y ese responsable, si tú eres servidor y eres responsable de un ministerio al cual estás llamado a servir, debes estar sujeto y en obediencia al coordinador de grupo. Y el coordinador de grupo tiene la responsabilidad de respetar la jerarquía también, al responsable de zona y al responsable de la diócesis. Y el responsable de la diócesis también al responsable del equipo nacional. Y el del equipo nacional, pues sometido también a la jerarquía de la renovación. Y la renovación sometida como corriente de gracia a la autoridad del Papa. Esto es
estar en obediencia a Dios y a la jerarquía. El número 3, la humildad del servidor. Ser humilde para reconocer la grandeza de Dios. Ser humilde para recibir la exhortación de Dios a través de los hermanos y también con humildad exhortar a los hermanos. A mí, en lo personal, me falta mucho. Pido a Dios que me dé esa gracia porque humanamente no podemos, hermanos. Humanamente tenemos mucha carne. ¿Y qué es carne? Todas las actitudes del mundo. Para vivir en la gracia del Espíritu, pues tenemos que ejercer los pilares del cristiano. Ánimo, hermanos, a echarle ganas. Número 4, la unidad. Tener unidad en nuestra familia, tener unidad en nuestro ministerio, tener unidad en nuestra comunidad parroquial, en nuestro grupo, tener unidad con la diócesis, vivir la unidad como el ejemplo de el Dios Trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pedir la acción siempre del Espíritu Santo. ¿Y para qué nos sirven estos 5 pilares? Pues nos llevan a vivir la conversión y camino del servidor, que esa conversión y ese camino, pues hay 5 objetivos de ese servidor que el Señor ha llamado. Esos 5 objetivos de la identidad carismática. Los 5 objetivos de la identidad carismática deben ser siempre en bajo a la moción e inspiración del Espíritu Santo. Pues bueno, hermanas, hermanos, el servidor del Espíritu Santo debe tener comunicación diaria con el Espíritu Santo y dejarse transformar en otros Cristos, como ya lo habíamos dicho. El ser del servidor al servicio son 5 objetivos de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo. Esos 5 objetivos son la experiencia fundamental del bautismo en el Espíritu, unidos a la gracia de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los 5 objetivos? Primero, promover la conversión personal y tener esa conversión en Jesucristo. Si gustan, lo vuelvo a repetir. Primero, promover una conversión personal a Jesucristo. Número 2, propiciar y conseguir una experiencia y una apertura adhesiva al Espíritu Santo. ¿Cómo se experimenta esto? Tener una efusión del Espíritu Santo conocida como bautismo en el Espíritu. El bautismo espiritual, hermanos, no es un sacramento. El bautismo del Espíritu Santo es un bautismo espiritual donde nosotros reafirmamos, o como dirían en el ambiente, ¿cómo se dice? Mundano, municipal, refrendar las promesas del Espíritu Santo, aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. No tener una vida, no creer en la magia negra, en la magia blanca, en los astros hechiceros, adivinos, no consultar con los muertos, no creer en la dichosa y mal llamada Santa Muerte. Acordémonos que es un ente de Satanás. El tener una vida en el Espíritu es renacer a la vida espiritual, a tener una nueva vida en Cristo. Recordemos que somos del Señor, aceptar sus promesas y aceptar a Jesús como Señor, Salvador y Mesías en nuestra vida. El número 3, fomentar la recepción de los carismas.
estar recibiendo esa gracia, pedirle al Señor cuál es el carisma que tú quieres que yo desarrolle. Recordemos que hemos recibido la gracia de los dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, piedad, santo temor de ofender a Dios. Y yo les compartía que es sabiduría, entendimiento, eh, sabiduría, entendimiento, consejo, son los dones de acá de arriba, son los dones intelectuales. El piedad, la fortaleza y el santo temor de ofender a Dios son los dones del espíritu, o sea, del cuerpo, que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a conocerlos más, a desarrollarlos más, a vivir esa vida en el espíritu para poder llevar a cabo los carismas, que son la herramienta con la que Dios nos permite servirlo a Él a través de nuestros hermanos. A veces decimos, es que yo no sirvo al coordinador, yo no sirvo al padre, yo no sirvo a la hermana, yo sirvo al Señor. Y ahí sí tienes razón, pero ¿cómo sirves al Señor? A través del padre, a través de los coordinadores, a través de los hermanos. Es como le ofrecemos al Señor ese servicio y hacer crecer, fomentar los carismas y hacer crecer los carismas en nuestra vida. El quinto es crecer en santidad para el servicio del Señor y un objetivo más, hermano. Faltó el cuarto, Lupita, disculpe. ¿Perdón? No escuché, Normita. El número 4. Se brincó del 3 al 5. Sí, sí es cierto, perdón, discúlpenme. El número 4, gracias, Normita. El 4, el número 4 es animar la obra de evangelización en el poder del Espíritu Santo. A eso estamos llamados, Señor. A eso estamos llamados, hermanas, hermanos. Porque la misión de la renovación es la alabanza, la acción de gracias, esas reuniones de oración, pero la misión es evangelizar, es extender el reino de Dios. En el ministerio que tú estés, estás llamado a dar testimonio de su gloria. Estamos llamados. Y dar testimonio de su gloria es evangelizar. ¿Y qué es evangelizar, hermana, hermano? Es compartir la buena nueva de salvación, ese plan de salvación que Dios tiene para con nosotros. Extender el reino de Dios. Eso es evangelizar. Llevar la buena nueva de salvación a toda la iglesia. Aún y que sean todos nuestros hermanos católicos bautizados, no todos conocen la buena nueva de salvación. Y esa buena nueva la podemos reflexionar, hermanas, hermanos, a través del seminario de vida en el Espíritu. Veamos cómo nos habla el seminario de vida en el Espíritu. El amor del Padre, el pecado y sus consecuencias, Jesús, solución del Padre, la fe y la conversión, Jesús, solución de Dios, la efusión del Espíritu Santo, la vida en comunidad. Qué grande es nuestro Dios que a través de estos temas nos dice, con amor eterno y gratuito te he amado y he reservado gracia para ti. Jeremías 31:3. Y esa gracia la estamos viviendo ahorita. La gracia de Dios en nosotros nos lleva a vivir esos objetivos de la renovación, esos objetivos que tiene el servidor. Un objetivo más, vivir la caridad. Si recuerdan, todo esto viene en el taller de ser y quehacer del servidor. Vivir la caridad. La caridad es vivir el amor a los pobres, a los enfermos y a todos los necesitados.
que son la riqueza de Dios. Esos son el tesoro de Dios. Los pobres, los enfermos, los huérfanos, las viudas, los necesitados. La ayuda a los pobres, a los enfermos, es parte del plan del ser y quehacer del servidor. Haciendo un paréntesis, les comparto que en nuestra comunidad, la preciosísima sangre de Cristo, el grupo de renovación, pues, ¿qué se hace? Se hacen, pues, poquito, pero con mucho corazón y mucho amor, la visita a los hospitales, llevando evangelización, llevando la buena nueva y compartiendo alimentos con nuestros hermanos enfermos y familiares de enfermos. También hay otro servicio, la caridad a los hermanos necesitados. Se junta despensa y se lleva al que lo necesita. Y así son ejemplos de obras que se pueden hacer en este objetivo, en número 5 de los objetivos de la renovación, para vivir la gracia de ser renovados y de ser servidor de la renovación. Pues debemos vivir estos 5 objetivos para crecer en comunidad, para crecer en la conversión, para llevar el testimonio a nuestros hermanos y se extienda la bendita corriente de gracia que nació como un movimiento y el Señor, a través de una vida kenótica, o sea, kenosis, se extendió en todos los continentes del universo. Ser y quehacer del servidor. Este crecer debe ser crecer el servidor, el equipo timón. ¿Quién es el equipo timón? Pues los que siempre trabajan. Sí, yo creo que en todos los grupos podemos escuchar y ver esto. Ay, hermana, se invitó a todo el grupo y somos siempre los mismos. Ese es el equipo timón, hermanos. Ese es el equipo que, dando testimonio, se van a ir uniendo los demás hermanos. No te desesperes, hermana. No te desanimes. Tú fuiste llamado, el Señor tocó tu corazón, por eso eres parte del equipo timón. Todos los miembros en estos 5 objetivos deben de hacer crecer al servidor, al equipo timón y a todos los miembros. Nos debe de llevar a un camino de conversión. Y en ese camino de conversión también tenemos otros puntos. El primer punto es vencer los pecados mortales, porque todos en algún momento tenemos pecados mortales que nos impiden que esa gracia del Señor esté plenamente en nosotros. Vencer los pecados mortales. Tener el poder liberador del Espíritu Santo y entrar en conocimiento de mis pecados mortales. Confesarme y recibir el poder liberador del Espíritu Santo para que las ataduras y cadenas mortales se vayan destruyendo. Recibir sanación y liberación interior, reconciliación. ¿Cómo? Esa sanación y liberación interior, tanto para mi vida como para mi espíritu, como para mi comunidad, es necesario que yo viva ese poder sanador y liberador. Si yo estoy en pecado mortal o si mi hermano de la comunidad o de mi familia está en pecado mortal, invitarlo a confesarse, a confesar su pecado, para poder recibir el poder liberador del Espíritu Santo y poder vivir una liberación interior que rompa
las cadenas y las ataduras que llevo en mí. El poder, el poder recibir esa gracia, hermanos, me lleva a poder ayudar también a mis hermanos. Nosotros, como renovación, han cambiado mucho las cosas. ¿Por qué? Porque nos falta vivir la kenosis. ¿Qué es la kenosis? Es el vaciamiento de nosotros mismos, es el llenarnos del Espíritu Santo, es tener esa gracia del sacrificio, del ayuno, de la penitencia, y más adelantito pues los voy a tratar, pero eso se ha perdido mucho. Ofrecer ayuno, sacrificio, oración, penitencias. Sí, estamos en el ministerio de intercesión, hablamos mucho de rosario, de oraciones en cadena, del rosario de las lágrimas, de la oración del servidor, de la oración del sellamiento, de la oración de San Miguel Arcángel, del consagrarnos al Espíritu Santo. Muy padre, esas son herramientas, pero nos falta lo interior, la kenosis. Eso se vivió en el principio de la renovación, se descuidó y hace unos años se retomó, nada más que falta aterrizarlo aquí en la renovación católica carismática católica en el Espíritu Santo, aquí, aquí en nuestra comunidad, en cada uno de nuestros grupos. Bueno, es el ayuno para liberarnos, en vivir la kenosis, ayunos, penitencias personales y comunitarias. Es el vaciamiento y llenarnos de Dios. En el cónclave hace unos años, en el Consejo Latinoamericano de la Renovación Carismática, la kenosis, en el cónclave se les habló a los líderes de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo. Los primeros líderes de la renovación, ellos eran personas kenóticas, no personas psicóticas. Kenóticas, vivían el ayuno, el sacrificio, la oración, las penitencias personales y comunitarias. Personas de mucha vida interior. Ahorita a nosotros, me incluyo como ministerio de intercesión, tenemos que interceder para que tengamos sacerdotes que vivan la kenosis, por nosotros, para que vivamos la kenosis, para que tengamos buenos líderes espirituales que nos lleven a la conversión, al conocimiento de esa vida sobrenatural que Dios nos da. Vivamos más esa kenosis, ese vaciamiento. Debo estar vacío para que el Espíritu Santo me llene. Se llena con kenosis los sacrificios, ayunos, penitencias personales y comunitarias, para poder, con la gracia y el poder del Espíritu Santo, poder hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Hermana, te invito a que anotes esta cita. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. La voluntad de Dios es que nos hagamos santos. Sentir la paz del Espíritu Santo es entrar en aguas profundas, en esas aguas profundas, y vivir la presencia de Dios en nuestra vida. Esa presencia nos lleva a experimentar el poder liberador del Espíritu Santo. Los primeros líderes de la renovación ayunaban a pan y agua, hermanos. Por eso se extendió de una manera hermosa y maravillosa la renovación católica,
así le decían antes, ahora se le llama renovación carismática católica en el Espíritu Santo. ¿Por qué renovación carismática católica en el Espíritu Santo? Porque la gracia del Espíritu Santo vino a renovar los carismas en cada miembro de la Iglesia Católica. Esa debe de ser nuestra acción, estar siempre abiertos a la acción del Espíritu Santo para ejercitar los dones, vivir los carismas y con los carismas como herramienta servir a la comunidad, servir a la iglesia para que crezcamos en santidad. Hermanos, ellos ayunaban a pan y agua, llevaban una vida de conciencia, quiénes somos y llevar una vida de conciencia, quiénes somos y qué es nuestro llamado. Ellos ayunaban a pan y agua de 7 a 15 días para cada retiro que se iba a hacer para la renovación. Por eso, en 1967 se extendió la renovación a todos los lugares de los continentes. Ahorita nos falta mucho ayuno para que nuestras comunidades tengan ese crecimiento, porque la semilla del Espíritu Santo ya está en nuestras comunidades, pero tenemos que hacerla germinar. En 1975, el padre Raniero Cantalamessa habla a los primeros líderes de la iglesia, a los primeros líderes, de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo. Y les dijo que no se olviden de la historia de la iglesia, no se olviden del sacrificio, de la mortificación, de la oración personal y comunitaria, es decir, la oración personal y la de los grupos de oración. Él les pidió mucho que no se olvidaran de esos principios básicos. Estamos llamados a vencer los pecados veniales mediante el ejercicio de las virtudes. Las virtudes son los frutos del Espíritu Santo, hermanos. Y esto lo podemos confirmar en Gálatas 5:22. ¿Y cuáles son esos frutos? Voy a mencionar algunos: el amor, la paciencia, la bondad, la magnanimidad, la generosidad, etcétera. Son virtudes que debemos trabajar nosotros diariamente para caminar en el camino de la conversión. Vencer los pecados veniales es entrar en el camino de la metanoia. ¿Qué es la metanoia? Camino de conversión. Dejar atrás el hombre viejo y dejar que nosotros resurja el hombre nuevo, el hombre renovado, el hombre que ha aceptado a Dios como Señor, Salvador y Mesías, el hombre que ha recibido ese plan de salvación a través del seminario de vida en el Espíritu y que crece continuamente con los talleres de formación. Dice, vencer los pecados veniales es entrar en el camino de la metanoia, cambio de mentalidad. Dios aumenta en él el don de la sabiduría. Cuando nos dejamos transformar por Dios, va aumentando Dios en nosotros el don de la sabiduría. Hermanas, la ignorancia produce fragilidad. Cuando no tengo el don de la sabiduría, hay ignorancia en mi mente y en mi corazón. Esto produce fragilidad de espíritu y caemos en tentación, caemos en pecados y también en pecado mortal. Vivamos Efesios 4:30, no contristezcamos al Espíritu Santo. Hermana, ¿quieres vivir una vida en el Espíritu con los pilares del cristiano? Es muy fácil, hermanas, hermanos, dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Primeramente, pues dejarnos abrirnos al Espíritu Santo, dejarnos guiar por él, contemplar, vamos a ofrecer el día, a vivir esa
entrega al Señor y vamos a iniciar una vida llena del Espíritu de Dios. ¿Cómo, Lupita? Pues vamos a despertar y darle gracias a Dios porque nos ha permitido un nuevo día, nos ha permitido la gracia de estar, de despertar y contemplar un nuevo día, ofrecerle al Señor todo nuestro ser y darle gracias porque nos ha permitido despertar a la gracia del amor. Desarrollar el fruto del Espíritu, pues es ese contacto de estar con Dios y meditar las respiraciones que yo tengo. Señor, este día voy a estar ocupada, pero cada respiración, al inhalar y al exhalar, te amo, Señor. Que cada respiración, que cada inhalación, este día te alabe por mí cuando mi mente esté ocupada en otras actividades. Contemplar la creación como tu mano y tu presencia. Alabarte y servirte en los momentos en que tenga esa oportunidad. Pero desde ahorita, Señor, contemplo tu creación y veo tu presencia. Veo también en tu creación a mi esposo, mis hijos, mis hermanos, mis suegros, mis hermanos en la fe. Te alabo, Señor, por ellos. Entrar en ese contacto espiritual con Dios. Hermanas, pues este tema es bastante profundo. Nos quedan 10 minutos y esos minutos que podamos extendernos, yo quisiera pedirles, hermanas, me compartan lo que se les ha quedado de este curso taller. Es mucha mi voluntad compartirles lo que he recibido, pero yo tengo mucha más limitación para compartir todo esto y pido al Espíritu Santo que en su magnífica misericordia y sabiduría nos aclare lo que Lupita Leal no nos pudo decir. Hermanas, abran sus micrófonos y compártanos qué se les queda de todo esto para darle gloria a Dios. No tengamos miedo ni vergüenza, tengamos confianza. Eso nos ayuda a crecer con lo que tú compartes, con lo que la otra comparte, y así creceremos todos para darle gloria a nuestro Dios. Adelante, hermanas. ¿Quién dice yo? No se limiten, hermanas. Yo sé que hay hermanas que dicen, yo no quiero participar porque van a decir que siempre son las mismas. Acuérdense, hermanas, del equipo Timón. Las mismas ayudan a que otras se abran. Hermana, pues es que está muy, como el resumen, está muy bonito todo el tema, pero lo que más me llama la atención, pues es primero que la identidad, ¿verdad? Antes de ser servidores, somos hijos, ¿verdad? Hijos de Dios. Y ya con esa mentalidad, pues es como si fuera esa mentalidad es como un hilito que jala las demás cosas. Que estamos, que le entregamos nuestro día, que estamos siempre alabándonos y nosotros nos sentimos hijos de Dios, pues todo, o sea, los demás es sí, como un hilo que jala las demás, nuestras demás identidades que son de servidores, de que lo estemos contemplando, de que lo estemos alabando y de esa manera vamos a servir mejor a nuestros hermanos. Eso es lo que más me llamó la atención del Qué tema. padre, mi hermana Lulú. Es cierto, el saber quién soy, el saber que soy hijo de Dios es el hilo conductor a todo y no me lleva a un compromiso, porque la palabra compromiso se entiende como algo obligatorio, no, me Sí, lleva a una entrega. Qué padre, soy hija muy amada de Dios, soy guiada por su Espíritu Santo, no soy yo quien hace la obra, yo presto mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi boca, mis oídos, mis ojos, mis manos, mis pies a la obra del Señor. Yo soy un sí, eso. instrumento y el Señor me da esos dones para reconocer
el don de sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, piedad, temor de Dios, y me da los carismas para poder servir. Pero el Señor es quien lo hace en mí. Como diría San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Hermana, bien, bien iluminado y bien acertado tu comentario. El Señor siga revelándote, siga dándote sabiduría y revelación. Ánimo, hermana, a jalar más, a extender el reino de Dios. Gracias, hermana. Hermanas, ya tenemos ahí el inicio. Lulú Granados nos ha compartido. ¿Quién más, hermanas? Extendamos el reino de Dios con lo que hemos recibido hoy. Si quiere yo. Bueno, a mí me... Adelante, hermana, queremos. Sí, el tema está básicamente, pues, Abre tu bien cámara, preparado. hermanita. No le hace que no te hayas peinado, yo tampoco. Yo ando en camisa fresca. Le comentaba que el tema está muy amplio. Ay, no se abre la cámara. Ah, ya, ahí va. Es muy amplio para un servidor, pero más que todo a mí, yo creo nos ayuda a vivir más la espiritualidad, a través del Espíritu Santo y conocernos un poquito más como servidores. O sea, está buenísimo el tema, entonces, eso me queda a mí, o sea, que siempre nos está hablando el Señor, más espiritualidad, porque no podemos dar lo que no tenemos. Si no tenemos espiritualidad, qué les vamos a dar a nuestros hermanos? Entonces, Amén. lo que está lleno tu corazón, yo creo es lo que habla tu boca. Entonces, a mí el Señor me habla que más espiritualidad hacia las cosas de Él. Y eso es lo que quería comentar. Hermana, muchas gracias. Es bien importante lo que acabas de decir. Si no tenemos espiritualidad, ¿qué vamos a dar? Pero ¿cómo recibimos esa espiritualidad? A través de esto que estamos viviendo en este momento, a través de la formación. Y dice, fíjense, hermanas, anoten esto que les voy a decir. El artículo 134 de los estatutos de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo, Reces, nos habla que es fundamental, es muy importante que nosotros recibamos formación. Hermanas, Martita, a través de este WhatsApp de Escuela Virtual de la Renovación, nos hace invitaciones para llevar formación. Arturo nos hace invitaciones para llevar formación. Juan Luis de la Cruz nos hace invitaciones para llevar formación. Y esto no es porque ellos quieran, sino porque es cumplir ese estatuto y ser obedientes a la jerarquía. Hermanas, hermanos, insistamos en nuestra comunidad para que los hermanos tengan formación, porque crecer en la vida del espíritu se necesita de formación espiritual. Necesitamos que esa formación espiritual tenga información, formación y revelación. Son esos 3 puntos para un servidor, para un hijo de Dios. Formación, información y revelación. La formación que viene acerca de todo lo que es la renovación, el derecho canónico, la palabra de Dios, el catecismo de la Iglesia Católica, el Concilio Vaticano II, el magisterio de la Iglesia. Todas estas herramientas tenemos que conocerlas, hermanas. A veces decimos, ay, bienvenido, bienvenido. Tú eres católico, tú nunca te fuiste, bienvenido. Pero hay que conocer los requisitos para cuando un católico se fue y regresó. No es nomás venir, no es sencillo. Hay unos pasos que si ustedes gustan, luego los veremos para entender más. Entonces, todo esto que acabo de compartir, el artículo 134 de los, ay, se me fue, Estatutos, hermanos. estatutos de la renovación. Me emocioné que se me bloqueó.
Gracias, hermana. Pues muchas gracias, hermana los lugaranados y hermana, ¿quién compartió ahorita esta última? Se me Aurelia, fue el nombre. Aurelia. Aurelia. ¿Quién más, hermanos? Necesitamos crecer y lo que compartió Lulú y Aurelia nos hacen crecer. ¿Qué más? No te limites, hermana. Habemos más personas, habemos 10 personas en esta transmisión y a todos el Espíritu Santo nos dio algo hoy. No robemos la gracia del Señor. Quién más quiere participar? Buenos días, Lupita. Sí, adelante, Iris. Nada más como un comentario personal. Entre la formación y el conocimiento, el aprendizaje de todas las enseñanzas, también uno se da cuenta que antes las cosas que dolían decían como por el lado humano, ¿verdad? De que, ¿por qué me sucede? O yo no puedo aprender, no les entiendo. Pero uno va viendo que cada paso tiene un costo, pero ese costo lleva una bendición y es en lo que nos tenemos que enfocar, que una vez que recorremos todo este viaje, nos damos cuenta del, ay, se me fue la palabra, del significado o de toda la gracia que nos hemos perdido desde antes. Sí, es Amén. cierto. Por eso nos habla que la ignorancia nos lleva a sufrir en el corazón y en el espíritu, que una vez que el Señor dice, la ignorancia produce fragilidad cuando no tenemos el don de sabiduría. Hay ignorancia en mi mente y en mi corazón. Esto produce fragilidad del espíritu y caemos en la tentación y en el pecado. Y uno de los pecados, cuando tenemos ignorancia, es criticar a los demás y muchas cosas más, hermanas. Gracias, Iris, porque está muy acertado tu comentario. El ir creciendo en el conocimiento y en la sabiduría nos lleva a madurez espiritual, a no ser enanos espiritualmente. Por eso es bien importante la formación. Gracias, Iris. ¿Alguien más, hermanas? Todas las que han aportado están aportando bastante, bastante para que crezcamos todos. Anímate, hermana. Se me hace que Blanca Linda Sosa está trabajando ahorita y no puede abrir sus micrófonos, pero Martina, Normita, Estrella, Patricia, Vicenta, hay más personas, hermanas, ¿no les dice nada el Señor? Yo sé que sí, que les da pena, pues háganla a un lado porque el Espíritu Santo quiere darles libertad de espíritu. Recuerden que dice, mi espíritu los hará libres. Adelante, Normita. Sí, Lupita, no, pues es que el compromiso es mucho, el llamado que nos hace el Señor es es muy grande. Lo que sí es que lo que hagamos, a veces podemos dar mucho, para la gloria de Dios dan el 100, otras el 70, otros el 30, según nos llama el Señor también, las gracias que nos dio, según lo dice la palabra. Pero también que ese 30 que demos, ese 70, ese 100 que podamos dar, sea en la totalidad de amor al Señor, el servicio, en la medida que nosotros podamos dar, lo hagamos en ese compromiso, en esa sapiencia de de que todo es para la gloria de Dios, Amén. que no es para nosotros, que no somos nada, que no tenemos nada, que no tenemos nada que no nos haya sido dado. Así es que ese es el compromiso que tenemos, de dar lo que tenemos porque no es nuestro. Dice por ahí la cita bíblica,
dar de gratis lo que de gratis has recibido. Bien acertado tu comentario, hermana Normita. Es cierto, es un compromiso, pero ahora sí, hermanas, vivamos ese compromiso de amor. Yo cuando estaba ya por pensionarme, le dije al Señor, Señor, que mi vida, lo que resta de mi vida, se desgaste en tu servicio. Aclaro, yo soy soltera, mis padres ya están en la presencia de Dios, no tengo hijos, no tengo marido, no estoy trabajando, entonces a lo mejor me van a ver como ajonjolí en todos los moles, pero eso es lo que yo le ofrecí al Señor. Tú has sido llamada a conocerle, amarle y servirle en esta vida y gozarle la vida eterna. Y el Señor te dio la vocación al matrimonio. ¿Qué es vocación? Es un llamado de Dios. En la vida del cristiano hay ciertos llamados y se los voy a dar y si quieren anotarlos, hermanas, para que lo tengan ahí también. ¿Qué es vocación? Vocación es un llamado y tenemos ciertos llamados en la vida del cristiano. La primera, del ser humano. La primera es el llamado a la vida, porque Dios quiere y tiene un propósito. Me creó en el vientre de mi madre. Ese es el llamado a la vida. Por eso el Papa Juan Pablo II decía, y también lo está diciendo el Papa León XIV, que nadie vulnere los derechos del no nacido, del que está en el vientre de su madre. Número 2, el llamado a ser hijo de Dios. Por eso una vez que naces, te llama Dios a ser su hijo. Por eso tienes que ser bautizado. Esa es la vocación a ser hijo de Dios, bautizarnos. Número 3, el llamado a una vocación específica. Matrimonio, sacerdote, religioso o soltero consagrado, así como su servilleta, o sea, como yo. Y el cuarto, el llamado a la santidad. ¿Se fijan? En esos 4 llamados estamos todas y todos los que estamos en esta transmisión y los que están llamados a servir como hijos de Dios. Cada bautizado tenemos ese llamado. Y el bautismo el bautismo en el Espíritu Santo es reafirmar las promesas que papá y mamá, padrinos, hicieron por mí. Ahora yo, por mi propia voluntad, te acepto a ti, Señor. Quiero vivir una vida cristiana, una vida en santidad. Ahora yo renuevo las promesas de mi bautismo que hicieron papá y mamá por mí, porque yo no tenía conocimiento, pero ahora tengo conocimiento y voluntad. Y por eso reafirmo mis promesas. Te acepto como mi Señor y mi Salvador, mi Mesías en mi vida. Y renuncio a Satanás, a sus obras, a sus pompas, a la lectura de las cartas, a la lectura de la Ouija, a la cultura de la muerte, a todo lo oculto, a consultar con muertos, a visitar a astros, hechiceros y adivinos. Renuncio a todo eso y te acepto a ti como mi Señor, Salvador y Mesías. ¿Qué les parece, hermanas, el conocer la vocación? ¿Qué es la vocación? Adelante, hermana Blanca Linda. Adelante, hermanas. ¿Alguien que quiera compartir más acerca de esto? Que no les dé pena, hermanas.
Pues bueno, hermanas, agradezco mucho que se hayan conectado. Nuestras hermanitas que se disculparon, que no podrían conectarse, entendemos sus necesidades y su situación porque están en el trabajo, pero esperemos que esta transmisión se grabe. Yo las invito, hermanas, que si esta transmisión ha sido de provecho para ustedes, de bendición, la pasen y la repasen y la compartan con sus hermanos para que vivamos eso. El Señor nos está llamando a formación y todos tenemos que tener formación. Si ustedes la comparten a sus hermanos para que la vivan y luego ya cuando sean llamados al servicio, al ministerio, pues ya eso cuenta en lo que es los talleres de formación para que cada uno esté registrado como servidor. María de Lourdes Granados, ¿qué onda, hermana? ¿Quieres compartir algo? No, hermana, está bien, nomás estaba. Qué padre que abriste tu cámara. Sí. Pues, hermanas, hermanos, ¿quién quiere despedir esta oración? ¿Quién quiere despedir esta transmisión? En vista de que ya nadie quiere compartir, pues sé y entiendo que es la hora en que hay mucho trabajo en casita. Agradezco el favor de su atención, agradezco su disponibilidad y pido a Papá Dios les recompense este tiempo y que nuestra Santísima Madre, la Virgen María, ponga el sazón en tu comida para que tu esposo, tus hijos coman una comida rica y abundante. Que Dios nos bendiga, hermanos. ¿Quién quiere compartir la oración? María Lourdes, ¿quieres hacerlo? Sí, hermana, yo lo hago. Adelante, hermana, gracias. Con el Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por estos momentos en que estuvimos a tus pies. Gracias por todo ese conocimiento que tú pusiste en nuestro corazón, en nuestra mente. Te damos gracias por este llamado, principalmente a ser tus hijos y después a servirte, Señor, para hacer más grande tu reino. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Pedimos que nos sigas enviando tu Espíritu, Señor, para que se siga derramando en nosotros en todo nuestro día, para poderte contemplar y para poderte servir a nuestros hermanos. Te pedimos a ti, Mamita María, que tú eres nuestro modelo, que sigas intercediendo por nosotros en todas nuestras necesidades. Gracias, Mamita, porque siempre vas de la mano con nosotros. Nos despedimos con esta rosa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito el Santa fruto de tu María, vientre, Madre de Dios, ruega Santa por nosotros Madre de pecadores, Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Todo sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, hermana María de Lourdes. Gracias, Aurelia. Gracias, Blanca, Iris, Norma Estrella, Martina Martínez, Patricia Manzano, Vicenta García, Martita Solís. Gracias, hermanas. Gracias por asistir al llamado del Señor. Y seguimos en contacto. Luego nos dirá el hermano Arturo qué sigue de formación. Gracias por haber perseverado en este taller de el ser y quehacer del servidor. Que el Señor nos bendiga, nos libre de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Nos vemos, Amén. hermanas, seguimos en contacto. Bendiciones. Gracias. A todas bendiciones. Gracias, bendiciones. Listo, Lupita. Dios me la bendiga. Gracias. Hablamos.